11:11 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio y estamos de vuelta, Gertrude, Sí, Rafa. con la psicóloga Marta Dueñas, a la cual tenemos aquí con nosotros. Psicóloga que decimos que ha trabajado en el Hospital de Torrevieja y sigue con Salud Torrevieja, en este caso está en La Mata ahora, en Salud Mental. Buenos días, Buenos días, Marta, Marta. Bienvenida. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Muy bien, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? súper bien. Bueno, Aquí nos en buena alegramos compañía. Muchísimo de que estés tu segunda vez aquí y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la vuelta al cole, cómo afecta tanto a los que empiezan de cero, a los que tienen que volver, a los padres, hablar un poquito de eso y también pues hablar de un tema muy, muy importante que hoy es el Día Internacional, creo que es, o Mundial del Suicidio. Vamos a tocar los dos temas que a veces van a colación, van unidos, muchas veces. Sí, totalmente. Pues Marta, ¿cómo es esa vuelta al cole? ¿Cómo puede afectar después de 2 meses y medio sin clases, siendo pues, la época estival, amigos, familia, diversión, playa, piscina, helados, comidas fuera, así, no madrugar? Sí. ¿Cómo afecta cuando llega otra vez esa vuelta al cole? Pues afecta y afecta bastante, porque sobre todo es un tema pues de horarios, de organización. Es un tema también de que los chavales pues eso se acostumbren a la vuelta al cole, a poder centrarse, a centrar la atención. Eso les cuesta mucho porque como tienen tantos estímulos también en verano, pues al final tener que estar centrados y varias horas en el instituto, en el colegio, pues realmente les cuesta un poco, pero también les viene bien, porque es un poco la vuelta a la rutina, es un poco la vuelta a buenos hábitos, de la misma manera que les viene bien el verano, porque hace falta, y más en esas edades, ¿no?, en las que también tienen que socializar, tienen que compartir, tienen que disfrutar, tienen que jugar, que durante el año a veces es difícil, ¿eh?, entre Sí, el claro. cole, el instituto Y luego extraescolares y demás, se hace como un poco difícil, ¿no? Entonces, todo está bien en su justa medida, pero yo creo que sobre todo la dificultad es con el tema de dormir muchas veces, porque ellos tienen, bueno, lo típico, a mí lo que me cuentan los adolescentes, bueno, me voy a la cama, pero no por estar por ahí, igual por estar con el móvil o estar viendo alguna serie o lo que sea. Y se quedan hasta súper A tarde. las 6 de la madrugada, a la hora que sea, luego se levantan a las 12 a la 1, entonces ahora recuperar ese ritmo de sueño pues cuesta un poco, realmente. Pero es muy importante volver a la rutina de tener tus horas y todo, importantísimo para todos, ¿eh? Total, Incluso total. también para ellos. Sí, sí, sí. Y los más pequeños a lo mejor todavía no saben muy bien, pero tienen ilusión por ver a los amigos, también los más Claro. mayores, pero Claro. sobre todo los pequeñitos porque no pueden quedar con los amigos como quedan los adolescentes. Total, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero ellos, curiosamente, los niños, los adolescentes también tienen más capacidad de adaptabilidad, con lo cual como que ellos se acostumbran relativamente bien. Luego hay como etapas diferentes, ¿no? Porque igual un cambio de etapa, por ejemplo, pues de primaria a secundaria, o lo típico, empezar en bachiller, son como cambios que son, pues eso, muy desafiantes, entre comillas. Pero no solo para los chavales, también para los padres. Claro. Es como van a cambiar de compañías, no saben cómo, problemas que a veces hay de socialización, de conocer nueva gente, depende de cómo sean los chavales, ¿no? Entonces al final sí que es un tema que preocupa. Preocupa a veces sobre todo a los padres. Bueno, ¿y cómo se sortean todos estos problemas que hemos comentado, Marta? ¿Cómo un padre o un chaval, pues eso, como decíamos también, de edades muy volátiles, ¿no?, en plena adolescencia, que esas alas se le cortan del verano, ¿no?, y que empieza la rutina de las clases? Pues probablemente haciendo en el día a día, tanto en familia como un poco de alguna manera ayudándoles a que tengan pues cada día días que merezcan la pena, ¿no?, que sean significativos. A mí me gustó cosas, por ejemplo, durante la pandemia, que en muchos casos la vida fue como mucho más familiar, porque al final casi no quedaba otra, y se retomaron cosas como hacer puzzles en familia o hacer juegos, cosas sencillas, no hace falta mucha menos pantalla. Entonces, si de alguna manera en la familia se puede llegar a hacer eso, pues es como predicar con el ejemplo, porque al final estamos todos con la pantalla. Queremos que los chavales o que los niños, que los adolescentes no estén con la pantalla y a veces no nos damos cuenta que nosotros también somos los primeros que estamos también todo el día, ¿no? Entonces, volver a retomar ese tipo de cuestiones y que ellos sientan conexión, que al final es lo más importante, con familia y también con amigos, pues probablemente será la mejor manera. No sé si incluso
habituar antes de que llegue el momento del inicio de clases a los horarios y ya empezar a lo mejor una semana anterior, sí, ¿no? sí, Con horarios a lo mejor más cercanos a lo que es la vida de instituto o de colegio. Sí, sí, eso sería excelente, pero bueno, lo que yo veo de la experiencia es que ellos tratan de alargarlo al máximo aprovechar al posible. máximo, y yo creo que todos hemos sido adolescentes, todos hemos vivido aquellos veranos que parecían como años de ahora, ¿no? Y que recordamos también como con mucho cariño, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, facilitar que durante el año también tengan esa parte, ¿no? De poder jugar, de socializar, de estar con otras personas, con los suyos. Al final, sobre todo los adolescentes quieren conectarse con sus iguales, ¿no? Es como una especie de lucha con los padres, pero es porque ellos necesitan definirse como personas, como adultos, que todavía no son, y la mejor manera es decir, no, los padres no. No me controles. Sí, exactamente. Y también los padres, como hablamos, hay muchos que están deseando que vuelva porque van agobiados, pero hay otros que también se relajan porque no tienen que estar pendientes de un horario, de la hora de levantarte, de si tal. Los que trabajan, por supuesto, sí que van más estresados, pero los que no, les viene incluso hasta bien, porque llevas un ritmo, pues el que tú eliges. Los padres eligen las normas y entonces llevas ese ritmo. Y hay veces que otros padres que están deseando, por favor, que vuelva la normalidad, la rutina, que la rutina es importantísima. Claro, totalmente de acuerdo. Un poco pues un equilibrio, ¿no? Porque al final sí que es cierto que no nos damos cuenta y en esa vorágine del día a día nos podemos, entre comillas, perder la adolescencia de nuestros hijos o la niñez, porque es que al final se pasa en un año, ¿no? Entonces, también pararse a veces, incluso trabajando, a tener esos momentos de conexión, a tener esos momentos también de compartir con ellos puede ser excelente, porque esos momentos se van tan rápido que está bien poderlos, ¿no? De alguna manera disfrutar. Eso, y hablando del tema colegio, pues esos cambios que has dicho tú, pues ir a bachiller, donde a lo mejor tienes que, o cambias incluso, ¿no? De centro, y hay veces que, bueno, hemos hablado del bullying que por desgracia existe, y hoy es el Día Internacional o Mundial del Suicidio, y va a colación con lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del colegio, que hay veces que a una persona le hacen la vida imposible, o te ha tocado a ti porque te ha tocado a ti porque te eligen a ti, ¿no? Hay pandillitas, se hacen pandillas donde son los superiores, y van siempre a por el más débil. En esos casos, ¿qué hay que hacer, Marta? Pues, a ver, se producen varias cuestiones importantes. Por ejemplo, con la ESO, con la actual ESO, los niños cambian con 12 años de etapa. Y nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, cuando yo era joven cambiábamos con 14 años, como que eras un poco más maduro. Entonces pasan de ser un poco cabeza de ratón como a la cola del león, ¿no? Es que pasan a ser los más pequeños de los grandes. Pasan, ¿no? de los coles a ser mayor de los coles, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, a ver, prevención probablemente, tanto en la familia como a nivel escolar, a todos los niveles, creo que es excelente la prevención. Sobre todo con el tema del bullying, es prácticamente imposible evitarlo. Y es un gran problema, y no solo en las aulas, sino también el ciberbullying. Es casi, incluso diría que hasta incluso más peligroso. Lo más importante es enseñarle a nuestros hijos que tienen que hablar, lo que sea, como sea, que nos tienen que contar, o que se lo tienen que contar a un adulto, sea lo que les haya pasado, porque puede ser incluso un acoso sexual también o un abuso sexual. Es decir, siempre hay que contarlo. El problema de esto es el silencio por vergüenza, por falta de información, por falta de comunicación. Entonces, que los padres siempre digan que están abiertos para que les cuenten absolutamente todo, que ellos siempre les van a proteger, y también en cualquier caso cualquier adulto, de hecho. Y Marta, ese es uno de los motivos, pero hay muchos motivos más, como bien has dicho también por redes sociales. También personas que están pasando una mala racha de anorexia, de bulimia, etcétera. Y entonces también, ¿tú crees que los padres se dan cuenta de lo que está pasando, o hay veces que hay cosas que te puedan avisar o a veces no las hay? Es la pregunta. Bueno, es muy importante también para los padres, y ellos lo saben y lo suelen hacer, estar en contacto, más o menos conocer cuáles son sus amigos, porque muchas veces, por ejemplo, un adolescente, ya sea chica o chico, con un problema de anorexia, un problema de trastorno de la conducta alimenticia, es muy posible que no lo hable, salvo con alguna amiga o algún amigo. Entonces,
como que ese contacto es importante, porque a veces la amiga se puede asustar mucho y entonces puede ponerse en contacto con los padres o al revés, si realmente existe ese contacto. Entonces es como muy importante esto, ¿no? Conocer a la gente de su entorno, porque es más fácil que hablen con ellos. Sí que hay algunas señales. El problema es cuando hay una especie de barrera de comunicación y a veces, ojo, que no son los padres a veces están ahí, quieren, pero igual es el propio adolescente el que pone esa barrera, entre comillas, de comunicación, que a veces no es fácil, no son cuestiones fáciles. Que tú puedes ver a una persona feliz a tu lado, tu hijo, tu hija, y que de repente un día pase eso. Es posible, de hecho, a ver, con la conducta suicida o la ideación suicida es muy compleja, depende de muchos factores, pero hay personas que se ponen una máscara de estoy bien y encima hacen un montón de actividades, tienen amigos y demás, y por dentro pueden tener una depresión o cualquier cuestión que les lleven a suicidarse, porque hay muchos casos en los que nadie sabía nada y no, la gente no lo cree, no da crédito, pues si tenía una vida plena, pero hay que saber lo que cada uno lleva, la tormenta que cada uno lleva por dentro, ¿no? Por eso provocar el que ellos puedan hablar es excelente con cualquiera, porque el problema del suicidio probablemente uno de los problemas será el silencio. Están escribiendo oyentes, dice tema candente e interesante donde los haya y preocupante. Desde luego. Por eso es muy importante la prevención y curiosamente todos los estudios lo están diciendo, hablar del suicidio, porque parece que hay un tabú con el suicidio y hay que hablar del suicidio, hay que hablar de prevención y, ojo, hablar pero de una forma buena, porque también hay, como os diría yo, en redes sociales una especie de, a veces de contagio, de idealización o de romanticismo sobre el suicidio. Y esto es un poco también preocupante, ¿no? Tienen que ser campañas de prevención muy buenas, muy bien estudiadas para un poco que sobre todo la gente joven que todavía no se ha desarrollado del todo, no ha desarrollado su personalidad, no se vea tan influenciada por cuestiones que pueden ser muy negativas realmente. Con respecto a lo que acabas de decir, Marta, los medios de comunicación tenemos ese papel a veces un poco ambiguo con respecto al suicidio, porque conocemos evidentemente, ¿no?, casos que se producen en nuestra ciudad, por ejemplo, en nuestro entorno, de personas que se suicidan y no sabemos qué hacer con esa información, porque no sabemos si al publicarlas o al hablar de ellas hacemos algún tipo de efecto contagio, o deberíamos informar no desde el punto de vista morboso, sino desde el punto de vista de que esas personas que se han suicidado tienen una solución o tienen ayuda disponible si la necesitan y si la requieren. Efectivamente, lo más importante es la prevención, por supuesto que sí, al hablar del suicidio, pero también se puede hablar quizás de cifras, ¿no? No por nada, porque aunque parezca mentira, el hecho de que la gente pueda asustarse, entre comillas, entendedme, si tienen algún tipo de idea sobre esto, les puede incluso, en este caso, venir bien el miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final también hacer incluso hincapié que hay intentos de suicidio que no se llevan a término y la persona pues termina estando muy mal, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que hay cuestiones que en torno al suicidio que nos pueden ayudar, sobre todo que la gente sienta que no está sola. Es decir, si la gente que tiene ideación suicida pudiera saber que hay otras personas que están así y que hablando y que viendo y que comprendiendo esto se soluciona porque no están solos, esto sería casi lo más importante, que no se sintieran solos, porque en su soledad el silencio, pues al final la cabeza pues puede dar tantas vueltas, ¿verdad? Entonces esa sensación de que no están solos, ¿no? Pero entonces, Marta, ¿tú verías bien que, como ha dicho Rafa, medio de comunicación se dijera como una cosa normal, o sea, ha pasado, ¿no? Intentamos no hablarlo cuando, como él bien ha dicho, de personas que han pasado en Torrevieja y no hemos querido comentarlo, incluso a veces la familia lo tapa, no llegan a decirlo, se sabe pero no llegan a decirlo. Esto tiene que ser también muy respetable, que las familias no quieran hablar de ello. Yo creo que también ahí tiene que haber un tema de respeto a los que lo viven, y es un duelo que imaginaros si se hablara de eso. Sin ese respeto pues sería mucho más difícil para las familias, quizás más que de forma personal a la persona que se ha quitado la vida, más bien se podría hablar en torno quizás a una especie de cifras a nivel global, etcétera, ¿no? Más que casos concretos, porque también es verdad que hay que respetar mucho a las familias, y en torno al suicidio también hay un tema de vergüenza, ¿no? De vergüenza acerca y de culpa. Entonces,
Bueno, y los procesos, por ejemplo, de duelo por una persona que se ha suicidado cercana son terribles. Son terribles y lo pasan tan mal las familias, amigos, allegados, porque tienen esa sensación de que podían haber hecho algo diferente cuando realmente igual no se pudo en su momento, ¿no? Entonces yo creo que también es un tema social, no solo individual, ¿eh? Creo que es un tema que tenemos que afrontar de forma también como sociedad, ¿no? Estaba mirando hace un momentito porque es un tema que, bueno, pues de vez en cuando he tratado con mis amigos, ¿no? Hablando de ello, yo lo ejemplificaba, a lo mejor, yo decía, salvando las distancias, ¿no? En España en torno, vamos a poner que 80 mujeres al año mueren asesinadas por sus parejas o exparejas, lo que se llama violencia de género. Y en España también, anualmente, en cifras de 2022, fueron 4.227 personas que se suicidaron, que se quitaron la vida. ¿Por qué no se hace hincapié en la importancia de la prevención del suicidio, y ya digo, salvando las distancias, ¿no? Como se hace con la violencia de género? O sea, es evidente que necesitamos un trabajo muy serio con este asunto porque son muchas, las cifras es tremendamente alarmante año tras año con respecto a las personas suicidadas. Totalmente. Nosotros siempre desde Salud Mental también además hacemos muchísimo hincapié en la prevención del suicidio. De hecho, la semana que viene, el jueves, va a haber un congreso nacional sobre prevención del suicidio y tenemos aquí en el equipo de salud mental tenemos una unidad de prevención del suicidio donde una psicóloga exclusivamente se dedica a todo esto desde hace muchísimos años. Entonces, nosotros sabemos que es muy importante, también es muy importante la prevención en las aulas, hay que hacer campañas de concienciación, de prevención, muy importante, y sí que es cierto que es algo que nosotros como psicólogos, psiquiatras sabemos que es súper importante todo este tema, totalmente de acuerdo. Un poco que también pues quien pueda, ¿no?, promover todo este tipo de cosas, nosotros desde Salud Mental lo hacemos y creemos que es súper importante que sea a todos los niveles. Sí. Y disculpa, Marta, que te voy vamos a hablar un poquito de esto que comentabas antes de entrar, que es que faltan profesionales. Y es una cuestión que, como hemos dicho, nos vale la vida, ¿no? Sí. Se nos va la vida en este asunto. Es súper importante de que hubiera más psicólogos y más psicólogas en los hospitales, centros de salud, que tuviéramos más fácil acceso un ciudadano de poder ir más continuamente, que no sabes tú, Marta, que a veces cada mes y medio, cada 2, ¿no? No sé cómo están citando ahora. Sí, sería súper interesante que en todos los centros de salud hubiera al menos un psicólogo, sería súper interesante. ¿Hay algún proyecto en este sentido? Sería súper interesante que aparte de también en los centros de secundaria, en primaria, me refiero a los colegios, a los institutos, aparte de los orientadores, pues también pudiera haber incluso más apoyo. Aquí tenemos, por ejemplo, también 2 psicólogos que acuden y que están muy en contacto con todos los institutos del área de Torrevieja, de la Era Salud de Torrevieja, y que también hacen mucha prevención en este sentido. Pero si hubiera más, muchísimo mejor, porque claro, todo lo que sea ayudar a la salud mental pues va a ser salud general, o sea, es que no está separada la salud mental de la salud física. Bueno, pues yo creo que también eso es otro de esos temas que nos encantaría seguir hablando de prevención, ¿no? Y más en este día en el que se conmemora el Día Internacional la lucha contra el suicidio. Pero el tiempo en radio es limitado y no tenemos mucho más tiempo para compartir contigo, Marta. Muy bien. Muchas gracias, de verdad. No, Marta, ha sido un placer. Yo, para terminar, Rafa, si me permites, estaba leyendo hace un momento de una chica que la había intentado, como dices, y lo mal que se había quedado. Comentaba que ella solamente quería, está en todos los medios de comunicación que ha salido hoy, que quería dormir, ¿no? Quería dormir un día y ya no, al día siguiente dormidita y ya está. Entonces lo intentó, no pudo conseguirlo y ahora da gracias de no haberlo hecho. Ahora se siente súper fuerte y anima a todo el mundo que no lo haga, que no... Y estas cosas también hay que darle visibilidad, ¿no? A estas personas que ya lo han hecho, una chica joven, bastante joven, y está hablando hoy en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, está saliendo pues varios casos, ¿no? Y animo a todo el mundo que se meta, que lo lea y que antes de... Todos tenemos malos momentos, todos, pero siempre hay que salir adelante y hay miles de cosas más antes de llegar a eso.
Por supuesto, Gertrude. También comentar que he olvidado antes que hay un teléfono nacional de prevención del suicidio, que es el 024, Perfecto. que no están solos, que si no quieren hablar con su familia o gente conocida, porque al final lo que quieren es proteger a los demás, que llamen a ese teléfono, que está 24/7, que pueden llamar cuando quieran y que no están solos. Que El 024. Sí, aunque en ese momento tú pienses que tu vida no vale la pena, siempre vale la pena, siempre hay una oportunidad, siempre puedes salir adelante con ayuda, por supuesto. Pero eso, generar esa vida significativa, incluso también a un nivel más espiritual, más de naturaleza, más de otro tipo de cosas, nos ayuda muchísimo también a valorar esta vida que tenemos y agradecerla, ¿no? Pues sí, gracias a ti, Marta Dueñas, por estar hoy con nosotros. Como dice Rafa, nos quedaríamos toda la mañana hablando del tema porque es muy importante y que nos encanta que estés con nosotros, pero el tiempo premia y muy nada. Bien, muy bien. Gracias de nuevo, Marta Dueñas. Nos vemos pronto. Gracias a vosotros por este espacio. Un abrazo. Gracias, Marta. Gracias.